Bien, es momento de revisar noticias internacionales, a ver cómo está el mundo. Y vamos a comenzar en Brasil, que ya supera las 307.000 muertes por COVID-19 y hoy rompió un récord mundial con más de 3.000 muertes en 24 horas, mientras la escasez de oxígeno y medicamentos para los contagios agrava aún más la situación. Este país vive una de sus peores crisis sanitarias debido al colapso de hospitales y centros de atención sanitaria para la pandemia. Hasta ahora es el segundo país con mayor número de fallecidos y casos por coronavirus, superado hasta el momento solo por los Estados Unidos. La segunda ola de la pandemia parece no dar tregua a este país sudamericano, a lo que se suma el lento proceso de vacunación, ya que hasta el momento solo un 12% de la población ha sido inoculada. Ha tenido una larga jornada de varios días con más de 3.000 fallecidos en las últimas 24 horas, pero en su momento el pic de la pandemia lo tuvo Estados Unidos en los primeros días de enero, con más de 4.500 muertos en un día. Se está acercando lamentablemente Brasil a ese liderazgo. Les contamos que en Perú ya comenzaron los preparativos de cara a las importantes elecciones del próximo 11 de abril. Desde este viernes el material electoral comenzó ya a ser distribuido a lo largo del país, donde además de las células de sufragio, urnas y padrones, se incluyó material para prevenir el COVID-19, es decir, mascarillas, guantes, protectores faciales y alcohol gel. El país vecino escogerá dentro de 2 semanas más a su próximo presidente y va a renovar el Congreso. En la lucha por el sillón presidencial se enfrentan 18 candidatos, unos comicios que hasta ahora se perfilan reñidos, ya que ningún aspirante supera el 15% en los sondeos, en una convulsionada política peruana que ha estado marcada durante los últimos años por la inestabilidad, especialmente en lo que respecta a la figura presidencial. 2 de los 18 candidatos con una vinculación directa, incluso uno con doble nacionalidad chilena. Facebook ha decidido cerrar temporalmente la cuenta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras difundir información falsa sobre el coronavirus. Todo esto por la promoción de un remedio que aseguró es capaz de curar la enfermedad ocasionada por el COVID-19. En enero, el mandatario prescribió el Carbativir, un medicamento que se consume por vía oral, derivada del tomillo, como un medicamento milagroso que neutraliza el coronavirus sin efectos secundarios. Una afirmación que los médicos dijeron aún no tiene respaldo científico. Es por eso, y por considerarse una información falsa y que atenta al bien público, especialmente en un contexto tan delicado como la pandemia, que la red social ha decidido cerrar la cuenta del polémico presidente venezolano, segundo a nivel mundial, después de Donald Trump. Durante esta jornada se espera que el buque Ever Given quede desbloqueado tras permanecer encallado ahí en el canal de Suez, y eso que se hablaba de tantas semanas. Bueno, según los antecedentes entregados por el presidente de la compañía japonesa propietaria de este navío, están eliminando los sedimentos con herramientas de dragado adicionales para poder lograr su liberación, ya que el buque no tiene vías de agua. Hace algunas horas las autoridades portuarias aclararon que lo ocurrido corresponde a un error humano y técnico, y no a la acción del viento, que era la teoría que se conocía en un principio. Recordemos que desde el miércoles pasado la autoridad egipcia del canal de Suez trata de desencallar este navío de más de 220.000 toneladas, cuando está vacío, porque tiene además 200.000 contenedores en su interior, lo estamos viendo en pantalla, el cual se encuentra ahí atascado a unos kilómetros de la ciudad de Suez, generando este grave problema para más de 200 barcos que se encuentran esperando para poder pasar. 12% del comercio mundial transita por allí. Hay un duro golpe al comercio y sobre todo al valor del crudo, que ha ido en alza los últimos días.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, impulsa el Foro de Cambio Climático y ha invitado a Rusia y China a sumarse a esta instancia planetaria. El mandatario norteamericano incluyó a sus homólogos Vladimir Putin y Xi Jinping entre los invitados a las primeras conversaciones climáticas de su estrenado gobierno. Biden pretende reactivar el foro de las principales economías del mundo sobre el cambio climático y la debacle medioambiental que ha ocasionado la explotación de los recursos naturales. El resto de las 40 invitaciones a enviar en las próximas horas incluye a los gobernantes de algunos de los países más afectados por este mal del siglo XXI. El evento está previsto para el 22 y 23 de abril. Y al menos 90 personas, entre ellas una niña de 13 años, murieron este sábado debido a la represión de nuevas protestas contra la junta militar en diversas ciudades de Myanmar, donde la cifra de manifestantes y activistas muertos supera a las 400 personas. Mientras tanto, el ejército celebra con un desfile en la capital el Día de las Fuerzas Armadas. Miles de birmanos volvieron a desafiar la represión de la junta militar golpista. Los soldados y la policía han cumplido con la amenaza que la víspera emitió en la televisión y radio estatal, en las que advirtieron que dispararían a los manifestantes por la espalda y en la cabeza. Desde el golpe de Estado, la junta militar ha detenido a más de 3.000 personas, incluida Suu Kyi y gran parte de su gobierno, quienes se encuentran en su mayoría incomunicados. Hoy, sábado 27 de marzo, se celebra la Hora del Planeta. Mira qué interesante, la Hora del Planeta, un sencillo gesto, ¿verdad?, al que estamos invitados todos los ciudadanos y que consiste en apagar las luces de las casas, edificios, oficinas y monumentos durante una hora, que desde las 20:30 hasta las 21:30 horas se hace este movimiento mundial contra el cambio climático, que ya se habla de crisis climática y la pérdida de biodiversidad, que nació en Sydney en el 2007 como un gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. El gesto es apagar las luces, también de los edificios, de los monumentos, como también invitar a apagar las luces de sus casas durante una hora. Lo que en un primer momento fue una iniciativa solo en Australia, ya pasó a sumar casi 200 países y su conmemoración es en el día de hoy. Y en Chile siempre se hace, así que ese gesto tendremos que hacerlo. Es un poco de luz, pero sí tienen que tener encendida la televisión para que nos vean en las noticias. Justo en ese horario. Tiene que informarse, pero puede apagar el resto de las luces. Ya enciende la televisión, pero la ve a luz apagada, como si estuviera en el cine. Claro, tenemos que informarnos también. Bueno, en Francia proponen el pan baguette como patrimonio cultural de la UNESCO. Ya esta barra de pan tan aromática, crujiente y emblema de la gastronomía francesa será candidata al patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Así lo ha informado el Ministerio de Cultura. Bueno, los panaderos franceses consideran que ya se han cerrado muchas panaderías tradicionales desde 1950, cuando se comenzó a comercializar la baguette. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura inscribe cada año casi un centenar de bienes en el patrimonio inmaterial mundial, y una de las condiciones de aceptación es que el objeto candidato concierna a toda una comunidad. Al parecer, para las autoridades francesas, esto se estaría cumpliendo a cabalidad. Claro, uno habla de pan baguette e inmediatamente lo asocia a Francia. Bueno, y como estamos en el mundo internacional, nos vamos a comerciales, pero con una imagen internacional. Mira, la cantidad de gente. Centro de Madrid, capital española. Bueno, tenemos una diferencia horaria, unos 4 o 5 horas en estos momentos. Harta gente, ¿ah? Hay libertad de movimiento, parece. Sí, y eso que en España la situación es tan compleja como no solo la nuestra, sino el resto del mundo y en gran parte de los países europeos. Muchísima gente, cero distancia física, increíble. Sí, bueno, pausa y ya volvemos. Bueno, como tú digas, Mariana.